Ya, la actividad o la guía o el caso planteado del módulo que está siendo priorizado en estos momentos es la especialidad, en este caso de cuarto medio, de la especialidad de contabilidad, es el módulo 7 de cálculo y registro de impuestos. Dentro de este módulo está lo que se deben desarrollar ahora, que el objetivo es que ustedes realicen el inicio de actividades conforme, ¿no es cierto?, a todas las legislaciones y normas tributarias que actualmente se requieren para hacer un inicio de actividades, ¿ya? Ustedes saben que actualmente las normas tributarias van cambiando constantemente. Entonces es súper importante tener esa deducción. Pero sí el paso para hacer el inicio de actividades no ha cambiado, ¿ya? Y es eso lo que vamos a desarrollar en construcción en estas 4 clases que están programadas para desarrollar esta actividad, ¿ya? Entonces el objeto es que ustedes elaboren el inicio de actividades. Acá se le entrega un caso ya puntual que ustedes en algún minuto lo van a tener que realizar, ya porque ustedes ya van a saber o tienen conocimiento de la parte contable, entonces es muy factible que algún familiar o algún amigo, alguna persona, ¿no es cierto?, algún conocido se acerque a ustedes y les dé, ¿no es cierto?, le haga ciertas preguntas, sobre todo para, ¿no es cierto?, regularizar quizá algún emprendimiento. Bajo ese contexto es que se entrega esta actividad. Ya acá se describe la actividad que ustedes deben desarrollar, que primero básicamente que un familiar cercano a ustedes desea formalizar, ¿no es cierto?, su emprendimiento para cumplir con todas las normas legales. O sea, nosotros conocemos que actualmente hay muchas personas que han hecho algún emprendimiento para poder generar algún ingreso y en algún minuto estas personas ven, ¿no es cierto?, que están teniendo los ingresos suficientes y a lo mejor se deciden en algún minuto, ¿no es cierto?, formalizar esto para pagar los impuestos, ¿no es cierto?, generar también utilidades, etcétera, contratar a personas y que esos gastos y esos ingresos y esos egresos también estén dentro de un proceso, ¿no es cierto?, de formalización de empresa. Bajo ese contexto, aquí el familiar estuvo indagando y estuvo buscando información y descubrió que existen dos formas o dos categorías básicas para constituir una empresa, que es bajo una figura de persona natural y bajo la figura de una persona jurídica. ¿Ya? Y bajo esto, ¿no es cierto?, se acerca a ustedes, ¿no es cierto?, como porque tiene desconocimiento, solamente llegó hasta ese punto, pero él quiere saber, o esta persona quiere saber cuál es la diferencia en ambas categorías para constituir una empresa, en los trámites, pasos, etcétera, y también en el inicio de actividades. A lo mejor es distinto, igual, etcétera. Y es ahí donde entran ustedes, ¿ya? Y es aquí donde parte esta actividad. ¿Y qué es lo que deben desarrollar? Primero, determinar cuál es el procedimiento que actualmente se aplica para poder crear una empresa en ambas categorías, ¿ya? Después, ¿no es cierto?, determinar cuáles son los trámites para la creación de una empresa en ambas categorías. Y por último, determinar el tipo de constitución jurídica más conveniente para el emprendimiento. En estas etapas, aquí ya ustedes deben asesorar a esta persona para definir cuál estructura le conviene. Si le conviene hacer una creación y un inicio de actividad bajo una figura de personalidad natural o le conviene hacer una constitución o creación de una empresa y también inicio de actividades bajo un contexto, ¿no es cierto?, de persona jurídica. Entonces, y de aquí parte el inicio de actividades. Lo que vamos a ver hoy día va a ser esto. En la primera parte, el procedimiento para la creación de una empresa. Es decir, vamos a ver cuáles son los tipos de constitución jurídica que existen actualmente bajo un contexto de categoría de persona natural y bajo el contexto de persona jurídica, ¿ya? Que también le va a contribuir a aportar después a esta parte, a tomar, ¿no es cierto?, asesorar a esta persona a qué tipo de constitución es la más adecuada. La próxima clase vamos a ver los diferentes trámites, ya entre uno u otro. Entonces, bajo ese contexto es lo que tienen que hacer. Obviamente en cada uno de estos ítems tienen que ir argumentando y explicando cómo ustedes resolvieron y por qué tomaron esas decisiones o por qué asesoraron así a esa persona, ¿ya? De acuerdo a lo que vamos viendo hoy día.
Entonces, yo elaboré una presentación breve, no sé si se ve. Hoy día vamos a ver o ir recordando básicamente, porque esto usted en algún minuto entre primero medio y segundo medio lo vieron, ¿ya? De cómo, ¿no es cierto?, se constituye la empresa, pero bajo la perspectiva jurídica. Ya cómo está conformada la empresa bajo su perspectiva jurídica, cómo se constituye, cómo se crea una empresa bajo la perspectiva jurídica. Entonces el contenido de hoy día es ver la constitución jurídica de una empresa. ¿Para qué? Para iniciar una pyme, básicamente algún emprendimiento, alguna pequeña o mediana empresa. ¿Cuáles son los procedimientos para desarrollar eso? Primero tienen que saber que obviamente crear una empresa a través de ya sea online o otras plataformas que son presenciales, pero actualmente todo el inicio de actividad de la creación de una empresa se hace vía online. Es súper fácil. Es rápido y también es muy confiable. Pero también para hacer esto tenemos que tener conocimiento de cómo se formaliza una empresa en Chile. Es decir, cómo se constituye una empresa para poder llegar a esto que es fácil, es rápido y es confiable. Primero tenemos que saber y diferenciar qué o cuál es la diferencia entre una persona natural versus una persona jurídica, para poder constituir y tener claro cómo es la diferencia y cuáles son los tipos de empresas que podemos encontrar bajo un contexto de persona natural y bajo un contexto de persona jurídica. Primero, la persona natural tiene una responsabilidad ilimitada. ¿Ya? ¿A qué se refiere con ilimitada? Es decir, que él responde con todo. O sea, la persona, por ejemplo, yo quiero constituirme como persona natural, yo tengo que tener claro que frente a cualquier eventualidad que suceda en la empresa, yo tengo que responder con todo lo que yo poseo, no solamente en la empresa, sino que también como mi patrimonio, porque es una persona natural, es decir, persona que constituye una empresa con su propio root. Entonces, todo lo que contenga en cuanto a empresa y patrimonio personal, esta persona responde. Por eso es que la responsabilidad es ilimitada. Obviamente hay otra figura de persona natural que también responde ilimitadamente y eso lo vamos a ir viendo. Pero en general la persona natural, bajo un contexto de empresa, es ilimitada. El capital personal y del negocio es uno solo. Por eso es que la responsabilidad es ilimitada. O sea, no hay una separación entre lo que es de la empresa con lo que es del patrimonio netamente del dueño. En esta figura todo es uno solo. ¿Ya? Los ahorros, inmuebles, vehículos, terrenos, todo es uno solo. ¿Ya? A diferencia de la persona jurídica, que la responsabilidad es limitada. ¿Por qué limitada? Porque van a responder solamente por el aporte que ellos hicieron. Si aportaron 100, por esos 100 responde cada uno de los socios. Si son 5 socios y cada uno aportó 100.000 pesos, cada uno responde por esos 100.000 pesos. Por eso es que es limitada. Él no va a responder o ellos no van a responder con su patrimonio. Y eso hace que el capital social, me refiero al capital aportado por cada uno de los socios, es independiente al patrimonio personal. ¿Ya? No así la persona natural. Por otra parte, también una persona natural, bajo el contexto, ¿no es cierto?, de constitución, tiene capacidad, ¿no es cierto?, de poder obrar bajo el contexto de empresa y lo hace cualquier persona. O sea, cualquier persona puede, ¿no es cierto?, yo, ustedes cumpliendo los 18 años o las que ya los tengan, quieren formar una empresa, pueden hacer una empresa como persona natural. ¿Ya? Pero tienen que tener claro que obviamente la responsabilidad es ilimitada, ¿ya? Y son un propietario con un único patrimonio, es decir, el patrimonio tanto de ustedes, ¿ya?, personal, como de la empresa es uno solo. No obstante, la persona jurídica, ¿no es cierto?, ya sabemos que está conformada por sociedades, ¿ya? Es decir, por diferentes tipos de sociedades que vamos a ir viendo ahora.
también, ¿no es cierto?, tienen capacidad de obrar, es decir, de constituirse y trabajar bajo ese contexto, y obviamente el capital social es diverso, ¿ya? Está conformada por sociedades, cooperativas, y tienen un régimen común, ¿ya? Es decir, cada uno aporta y responde por ese patrimonio o por ese aporte que hicieron. Y aquí es donde tenemos que llegar y ver, ¿no es cierto?, que la constitución jurídica actualmente que tiene Chile se conforma de diferentes clasificaciones. Primero tenemos dos grandes, que son las personas naturales y las personas jurídicas. De ellas se desprenden las individuales o empresario individual, ¿ya? Y las sociedades. Dentro del empresario individual o personas jurídicas tenemos empresario individual, es decir, con único RUT que forma una empresa, y están las llamadas EIRL, que son empresas individuales de responsabilidad limitada, que ahí la figura es distinta, porque es un único dueño. Yo como persona natural puedo formar una EIRL, pero también la constituyo. ¿Qué quiere decir EIRL? Que está constituida como una sociedad individual. Ya, es decir, que mi patrimonio, bajo esta figura, no va a estar afecto al patrimonio que tenga la empresa. Ya, es distinto. Y están las sociedades, que las sociedades se dividen en dos: sociedades de personas y sociedades de capital. ¿A qué se refiere sociedades de personas? Las que están constituidas obviamente por diversos socios, mínimo 2, ¿ya? Y máximo 50 socios. Y las sociedades de capital, y además las sociedades de personas tienen capital aportado, dinero, me refiero no solo dinero, sino que mercadería, pero que constituye dinero. Y la sociedad de capital está conformado por accionistas, porque su capital que aportan son acciones, no es dinero, ya son acciones, ya, y de ahí se desprenden las sociedades anónimas, que son las más comunes, y las sociedades de personas, la más común, es la sociedad de responsabilidad limitada. Ahora vamos a ir viendo primeramente punto por punto. Vamos a ir viendo la constitución, ¿no es cierto?, jurídica bajo un contexto de persona natural. Y de aquí tenemos, ¿no es cierto?, lo que yo les mencionaba, el empresario individual, es decir, esa empresa conformada, ¿no es cierto?, por una persona natural que tiene, ¿no es cierto?, una responsabilidad ilimitada frente al tercero, frente, ¿no es cierto?, a lo que pase en la empresa, es decir, responde con todo su patrimonio, y es una forma más simple de establecer un negocio o constituir un negocio, porque el trámite básicamente es con mi propio RUT. No tengo que llegar, ¿no es cierto?, conformar una escritura pública, nada. Voy directo y hago el inicio de actividades. Ya, es súper sencillo, cero costo, ya. Entonces, y suelen ser, ¿no es cierto?, básicamente las pymes que se constituyen así como una empresa de empresario individual. Obviamente se constituye, como les decía, con el propio RUT de la persona natural. Es decir, yo, Paulina Castillo, con mi propio RUT voy, hago inicio de actividades y soy tengo una empresa, ¿no es cierto?, constituida como empresario individual. Pero tengo que tener súper en claro que mi responsabilidad frente a cualquier situación que conlleve la empresa es ilimitada. Mi capital personal, mi patrimonio personal va a ser el mismo y va a ser uno solo, sumándolo, ¿no es cierto?, con el de la empresa. Frente a cualquier cosa que pase la empresa, yo respondo no solo con el capital que tiene la empresa, sino que también con mi patrimonio. Ya, por eso es que aquí la imagen, ¿no es cierto?, de una persona bajo un contexto de empresario individual también conlleva un estrés, ya, de no cometer errores. Si bien es cierto, ¿no es cierto?, el trámite es súper simple, cero costo, pero tiene riesgos, ¿ya? No sé si tienen alguna duda ahí, ¿sí? Una quiebra, un embargo, usted responde con todo, con todo. Con su casa, con su auto, con un terreno que tenga, todo, todo bajo esta figura. Y también tenemos, bajo un contexto de persona natural, tenemos lo que se le llama las EIRL, ¿ya?, que es una empresa o empresario individual de responsabilidad limitada, ¿ya? EIRL.
¿Qué quiere decir? Que esta persona, ¿no es cierto?, es un único dueño con una personalidad jurídica que está formada exclusivamente por una persona natural y que tiene una constitución en particular como una sociedad, pero es un solo dueño. No hay una sociedad, por eso es que se llama empresario individual o empresa individual de responsabilidad limitada, porque es el dueño que se constituye como sociedad, ¿ya? Aquí la diferencia es que obviamente frente a una eventual situación que pueda suceder en la empresa, la responsabilidad es limitada, ¿ya? Él responde netamente por el capital aportado en la empresa. Y su capital personal o su patrimonio personal queda fuera, no se suma. Es distinto el patrimonio de él como persona, ¿no es cierto?, frente a la sociedad, y es distinto su patrimonio como empresario. No se suma, es solo separado. Por eso que aquí es una forma, ¿no es cierto?, más distinta de constituir, porque es un tipo de sociedad, pero que está conformada con un solo dueño, que es una persona natural, ¿ya? La diferencia es que el trámite tiene un costo y es más largo, ¿ya? O sea, no es que sea tan remore tiempo, sino que igual es un poco más de trámite. ¿Por qué? Porque se constituye bajo una escritura pública, porque es una sociedad, ¿ya? Y obviamente tiene que cumplir con todos los procesos legales, ¿no es cierto?, de acuerdo a un trámite, ¿no es cierto?, bajo una figura de una sociedad de responsabilidad limitada. Constituir escritura pública, después publicación de ese extracto, ir al notario, ¿no es cierto?, cumplir con todos los procedimientos, que eso lo vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? Pero sí quiero que vean que hay dos formas distintas de una persona natural. Empresario individual, una persona con el mismo RUT puede formar una empresa, pero la diferencia es que su responsabilidad es ilimitada, responde con su patrimonio completo frente a una eventual situación que ocurre en la empresa, y está la figura de una EIRL, es decir, un empresario o empresa individual de responsabilidad limitada, que aquí la diferencia es que es una sociedad, pero que está formada con un solo dueño y que su patrimonio personal es distinto al patrimonio que tiene la empresa, ¿ya? Y la responsabilidad bajo este contexto es limitada. ¿Dudas respecto a esas dos figuras? Exactamente. Claro, porque como tú estás conformando una empresa con tu propio RUT, no necesitas de otros trámites. Es más simple, tú te metes a la página del Servicio de Impuesto Interno y haces el inicio de actividades bajo esa figura. Ahora, si tú la quieres hacer bajo una empresa, una IRL, tú ser el propio dueño, pero no que tu patrimonio esté, ¿no es cierto?, patrimonio personal forme parte de la empresa y haces una IRL, el trámite es un poquito más largo y tiene un costo, porque debes hacer una escritura pública. Y esa escritura pública se hace en el notario, se firma, te la timbran, tú la llevas al conservador, ¿no es cierto?, la tramitas y después la debes publicar en el diario oficial y de ahí recién haces el inicio de actividades. Y ahora vamos a ver las personas jurídicas, ¿ya? Persona jurídica, contexto de dos partes, sociedad de personas y sociedad de capital. Ahora vamos a ver la sociedad de personas. Aquí tenemos dos tipos de empresas más comunes, que son las que yo les voy a mencionar. Primero tenemos la sociedad de responsabilidad limitada. La sociedad de responsabilidad limitada es un tipo de personalidad jurídica que forma parte de la sociedad de personas, porque está compuesto, ¿no es cierto?, por diferentes socios, que pueden ser dos, máximo 50 socios en la actualidad, y ¿no es cierto?, que cada uno aporta, ¿no es cierto?, un capital que puede ser igual o puede ser distinto y responden bajo a ese aporte que hicieron, ¿ya? Se caracteriza, ¿no es cierto?, por tener socios que persiguen, ¿no es cierto?, obviamente el lucro, por eso que son empresas con fines de lucro, al igual que la sociedad de personas, ¿ya? Responden ilimitadamente, es decir, ellos van a responder, ¿no es cierto?, su responsabilidad es limitada, ellos responden bajo este contexto
por el monto que ellos aportaron, ¿ya? Y además se constituye bajo escritura pública, porque es una sociedad, ¿ya? Es decir, tiene que cumplir todos los requerimientos y procesos legales para constituirse como una sociedad en el contexto de escritura pública. Las imágenes que están acá son súper elocuentes y son súper importantes porque aclaran, ¿no es cierto?, el concepto de lo que dice acá, que es una sociedad conformada por socios y que cada uno aporta, ¿no es cierto?, su capital y responde por ese capital aportado. Si se fijan, ejemplo, hay 3 socios que conforman una sociedad de responsabilidad limitada. El primer socio o socio 1 aporta, ¿no es cierto?, 300.000 pesos. El socio 2 aporta 500.000 pesos y el socio 3 aporta 1 millón. ¿Ya? Ellos, los 3, conformaron una sociedad de responsabilidad limitada, pero cada uno va a responder frente a responsabilidades que pasa en la empresa por ese capital que aportaron. Nada más. ¿Ya? Y obviamente su participación dentro de la empresa va a estar, ¿no es cierto?, supeditada a ese monto. Lo que ellos vayan a recibir de utilidades también está, ¿no es cierto?, supeditado al monto que aportaron. ¿Ya? Pero obviamente aquí lo que ellos buscan, ¿no es cierto?, en los 3 o los 5 o los 6 o los 2 que conforman una sociedad, el trabajo común y el lucro. ¿Ya? Obtener utilidades bajo este contexto. Pero sí, toda sociedad, tanto de personas como sociedad de capital, se conforma y se constituyen con escritura pública. Lo mismo que la IRL, porque la IRL es un tipo de sociedad. Y acá también tenemos dentro de esta sociedad de personas, como sociedad jurídica, la sociedad en comandita simple. ¿Ya? Aquí está constituida, ¿no es cierto?, mínimo también 2 socios, pero aquí la diferencia, ¿no es cierto?, que existen 2 tipos de socios, ¿ya? Súper claro y se visualiza. El socio comanditario, que aporta el capital, y los socios gestores, que son los encargados de administrar la sociedad. Ya, es decir, ellos no aportan capital, pero sí se encargan de la administración de la empresa. Entonces, a lo mejor una persona, por ejemplo, yo quiero formar una sociedad, pero yo no tengo dinero, pero sí tengo los conocimientos técnicos. Tengo título profesional en contabilidad, también sé la parte administrativa. Entonces, a lo mejor me uno con otras personas que sí tienen capital y ellos van a ser los socios comanditarios, es decir, los socios capitalistas. Van a aportar el capital, pero yo voy a aportar la administración. ¿Sí? Y obviamente van a responder de manera subsidiaria, ¿ya? E ilimitada, ¿ya? Porque obviamente los aportes son diversos, ¿ya? Uno va a aportar los conocimientos y el otro va a aportar capital. Por eso es que la escritura también tienen que estar estipulados cómo van a ir respondiendo frente a eventuales, responsabilidades, ¿ya? También se constituye como escritura pública, ¿sí? Subsidiario es que cada uno va a responder de acuerdo al factor que establecieron de responsabilidad. A lo mejor, por ejemplo, que yo tengo los conocimientos, pero no aporté el dinero, a lo mejor a mí me van a decir en la escritura pública que yo voy a responder, no sé, por un 20% del sueldo que yo recibo como parte de la empresa. O de mi aporte o participación en la empresa, yo voy a responder por el 20%. Por eso es que es subsidiario. Cada uno va a responder conforme a lo que vaya aportando, porque el conocimiento yo no lo puedo medir en dinero. No sé si se entienda. Porque aquí es distinta la figura con la responsabilidad limitada, porque la responsabilidad limitada cada uno aportó dinero, o no solamente dinero, a lo mejor aportó mercaderías, pero sí se constituyen como dinero, ¿ya? Pero acá hay unas personas que aportan capital y otras que aportan conocimiento. Por eso es que es subsidiaria, se subsidia, cada uno, ¿no es cierto?, aporta o se considera dentro de la escritura como y se reconoce, ¿no es cierto?, su participación y responsabilidad en ella. Sí, porque sociedad tiene que ser mínimo 2.
en ambas, ¿ya? No solo las sociedades comanditarias, sino que también las sociedades de responsabilidad limitada, porque ya con uno no son socios, po. Pasas a ser una IRL. Entonces tienen que ser obviamente más de 2. Y acá, por último, tenemos las sociedades de persona jurídica, pero son sociedades de capital. Que aquí tenemos 2 tipos de sociedades, que son las más comunes, que son las sociedades anónimas abiertas y las sociedades anónimas cerradas. ¿Cuál es la diferencia entre una u otra? Primero, tienen que tener súper claro que las sociedades de capital están conformadas por acciones. No hay dinero físico, no hay aporte de mercadería, no hay aporte de deuda, nada. Acciones. Es decir, se constituye, ¿no es cierto?, una sociedad anónima que está constituida por un directorio o por accionistas que conforman un directorio, ¿ya? Y cada uno, ¿no es cierto?, aportó acciones. Y ese aporte de acciones va a depender la cantidad de, valga la redundancia, de acciones que tenga, su participación dentro de ese directorio, ¿ya? Los más comunes o los tipos de empresas que ustedes pueden ver, Copec y, ¿no es cierto?, los equipos de fútbol, ¿no es cierto?, conformados por Colo-Colo y la U, que está Azul Azul, ¿no es cierto?, que es una sociedad anónima abierta, y Blanco y Negro, en el caso de Colo-Colo, que es una sociedad también anónima abierta. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué se llaman sociedades anónimas abiertas? Quiere decir que sus acciones se transan en la bolsa de comercio, es decir, son de oferta pública, ¿ya? Es decir, cualquier persona que tenga, ¿no es cierto?, dinero suficiente y quiera comprar una acción de este tipo de sociedad, lo puede hacer. Por eso es que se llama oferta pública. Ya ustedes van al Banco Central, ¿no es cierto?, donde se transan este tipo de acciones, y ustedes ven, ¿no es cierto?, que hay acciones liberadas de estas empresas. Ustedes pueden comprar acciones y son accionistas de eso. Entonces, las utilidades que ustedes van a recibir van a estar conforme a la cantidad de acciones que ustedes compraron en esa empresa. Y por eso son sociedades anónimas abiertas, porque se transan, ¿no es cierto?, en la bolsa de comercio, son de oferta pública. Está constituida, ¿no es cierto?, o conformada por mínimo 500 o más accionistas, los mínimos son 500, y deben estar inscritas en la Superintendencia de Valores y Seguros, que son la superintendencia o la institución que se carga de supervisar este tipo de sociedades anónimas. Y también se constituye, ¿no es cierto?, con escritura pública, obviamente. Y las sociedades anónimas cerradas, la única diferencia o 2 diferencias que tienen, una, que están conformadas por menos de 500 socios, ¿ya? Y obviamente no están obligadas o no participan, ¿no es cierto?, de la oferta pública, no se transan sus acciones en la bolsa de comercio y tampoco están obligadas a inscribirse en la Superintendencia de Valores y Seguros, porque obviamente como no se transan sus acciones como oferta pública, no tienen la necesidad de incluirse, ¿ya? Esas son las diferencias entre la sociedad anónima abierta y la sociedad anónima cerrada. Pero también están conformadas por acciones, también hay un directorio, los socios son menos de 500 socios, no se constituyen o no se ofertan su acción en la bolsa de comercio y tampoco están obligadas por ende, a inscribirse en la Superintendencia de Valores y Seguros. Y cuénteme. Entonces, exactamente, forma parte de la sociedad. No del directorio, porque los directores son los que tienen mucho más porcentaje de participación en la empresa. Ya, pero sí tú pasas a ser socio y tu va a estar supeditado a la cantidad y monto de acciones que tú hayas comprado. ¿Ya? Entonces aquí yo les dejé un mensaje que es súper importante tenerlo súper en claro, que constituir una empresa no es solo formalizar una empresa, sino que también hay que administrarla. Por eso que es súper importante conocer este tipo de estructura y las obligaciones que tiene cada una de estas clasificaciones de acuerdo a la constitución que tenga
jurídica a la empresa. ¿Dudas, chiquillas? Esto yo se lo voy a compartir, también se lo voy a subir en la plataforma, este PPT, para que lo tengan y lo vayan reforzando. Entonces, lo que tienen que tener súper en claro, que la constitución de una empresa se divide en dos tipos. En una, ¿no es cierto?, persona natural, que la diferencia, ¿no es cierto?, que dentro de la estructura de persona natural hay una responsabilidad que es ilimitada, pero tenemos que tener en claro que las personas naturales pueden conformarse como empresario individual o como EIRL, ¿ya? Y una sociedad de personas o una sociedad puede estar conformada por personas o por capital. Dentro de la sociedad de personas tenemos la sociedad responsable limitada y la comandita simple. La otra yo no las mencioné porque no es común que se escrituren o se constituyan de esa manera. Y las sociedades de capital están conformadas por las sociedades anónimas, que son abiertas y cerradas, ¿ya? Obviamente cada una tiene una obligación entre sí. Las individuales, ¿no es cierto?, la responsabilidad es ilimitada. Yo, si constituyo una empresa con mi propio RUT, el trámite es mucho más fácil, menos costo, pero el riesgo igual es mayor, porque yo tengo que tener en claro que frente a cualquier responsabilidad o eventualidad que suceda en la empresa, respondo con todo mi capital. No solamente con mi capital de empresa, sino que también con el capital que tengo como patrimonio personal. No así una EIRL, que es una figura de sociedad, pero con un solo dueño, una persona, ¿ya? Y aquí la diferencia es que la responsabilidad es limitada, ¿ya? La sociedad de personas está constituida por un grupo de personas, ¿no es cierto?, que pueden ser, ¿no es cierto?, y aportan diversos montos de capital, como la sociedad de responsabilidad limitada, ¿ya? Cada uno va a responder limitadamente por el aporte que hizo, ¿ya? Se constituyen por escritura pública. Y la sociedad de comandita, siempre va a haber la diferencia entre que van a haber dos tipos de socios. Un socio comanditario que aporta el capital y un socio gestor que aporta, ¿no es cierto?, la parte administrativa de la empresa. Y las sociedades de capital están conformadas por sociedades anónimas abiertas y las sociedades anónimas cerradas. Abiertas, la diferencia, ¿no es cierto?, es que ambas, ¿no es cierto?, en este caso están constituidas por acciones, pero las abiertas se transan en la bolsa de comercio. Cualquier persona puede acceder a comprar una acción teniendo, ¿no es cierto?, el capital o el dinero, y las cerradas no, ya no se transan su acción en la bolsa de comercio. Cierto, muy bien. Ahí ya tiene la parte, por eso es que hay que leer bien. Entonces la primera parte ya lo tenemos listo, ¿no es cierto?, del procedimiento para crear una empresa en ambas categorías, que también les puede servir para ir viendo la posible, ¿no es cierto?, el tipo de constitución jurídica más conveniente. Nos quedaría la próxima semana ver los trámites, ¿ya? Para que ustedes vean y ahí tomen la decisión, ya tengan como definitiva la decisión, ¿no es cierto?, de poder asesorar a esta persona en cuál es la constitución jurídica más simple. Pero ya lo tienen, porque la de personas, ¿no es cierto?, es costo cero, no hay mucho trámite que hacer, ya se va directamente a hacer con su propio RUT el inicio de actividades. No obstante, las personas jurídicas y la EIRL tienen que constituirse como bajo escritura pública. Es un trámite un poco más costoso y más engorroso porque tienen que pasar por diversos pasos para constituirse como sociedad de personas, si es que hay varios socios, o sociedad de capital, si quiero formar parte de una, ¿no es cierto?, empresa y accionista, tener acciones, o, ¿no es cierto?, también si me quiero constituir como una sociedad de capital porque tengo, ¿no es cierto?, acciones y quiero formar una empresa sociedad anónima, ¿ya? ¿Alguien más que tenga alguna duda, consulta? ¿Todas me enviaron un mensaje al grupo, al chat? ¿Sí? ¿Qué me iba a hablar?
Sí. De acuerdo a lo que expliqué yo ahora, tienen que argumentar y explicar cómo es el procedimiento para la creación de una empresa en ambas categorías, persona natural y persona jurídica. ¿Ya? O sea, no, o sea, en esta parte, en estos 3 puntos aquí, van a tener que ir utilizando la misma herramienta que yo les voy entregando. No así en la determinar la realización del inicio de actividades, que ahí son pasos. Y esos son los pasos que ustedes deben de indicar. Lo mismo con los documentos. En esta parte, por ejemplo, la parte de determinar el procedimiento para la creación de una empresa en ambas categorías, lo mismo que vimos ahora. Es decir, ¿no es cierto? Bajo la figura, no sé, pues de una persona natural se puede constituir de dos formas. Como empresario individual, ¿no es cierto? Que responde, ¿no es cierto?, frente a cualquier situación que pase en la empresa con todo su patrimonio, su responsabilidad es ilimitada. Y también está la figura de la EIRL, ¿no es cierto? Y ahí explican, ¿no es cierto?, cómo es una EIRL. Y la persona jurídica también lo mismo. ¿Cómo se constituye una persona jurídica? Sociedad de personas y sociedad de capital. Dentro de la sociedad de personas vimos la responsabilidad limitada y la encomandita. Y la sociedad de capital, sociedad anónima abierta y sociedad anónima cerrada. Eso. Y ir abordando un poco de cada uno de esos conceptos. Para que después, ¿no es cierto?, ustedes puedan asesorar a esta persona en cuál es la constitución jurídica más conveniente para su emprendimiento, si como persona natural o como persona jurídica. Acuérdense que es un familiar, no son dos, no son tres, no es un grupo, es un familiar. Entonces eso le va a servir mucho para tomar la decisión. Porque la persona jurídica requiere de qué? De socios, ¿no es cierto? De muchas más personas. No así la persona natural. ¿Se entendió? ¿Alguna otra duda? Pregunten nomás, aprovechen. Aclaren todas las dudas que tengan. Todas me enviaron un mensaje, alguien se desconectaron.